¿Cómo sería la vida si tuvieras que esconderte dentro de ella? En una mañana soleada, Clara, una joven heredera que recientemente descubrió una fortuna inesperada, decidió cambiar completamente su destino. En lugar de disfrutar de su nueva vida lujosa, optó por un camino inusual: disfrazarse de secretaria en una tradicional empresa española, donde la desconfianza hacia el equipo y la gestión la llevó a cuestionar la verdadera naturaleza de sus nuevos empleados. ¿Qué descubriría al mezclarse entre ellos? Clara siempre soñó con hacer la diferencia, pero la reciente herencia la dejó aprensiva. Con la responsabilidad de administrar una empresa que desconocía, temía que las personas a su alrededor pudieran ser deshonestas o ineficaces. Para entender mejor la dinámica y la cultura del lugar, decidió hacerse pasar por una simple secretaria. Esta elección no fue fácil, pero Clara se preparó minuciosamente, estudiando el comportamiento y las rutinas de quienes ocupaban esa posición. Al llegar a la empresa, Clara se presentó como Ana, una nueva secretaria. La recepción de los empleados fue mixta. Algunos la recibieron con entusiasmo, mientras que otros la trataron con desdén. El choque cultural se hizo presente, y Clara se dio cuenta de que la dinámica de trabajo en España era muy diferente de lo que esperaba. El ambiente era tenso y estaba repleto de jerarquías rígidas, y los despectivos comentarios de algunos colegas dejaban claro que el equipo estaba desmotivado. Clara, ahora Ana, enfrentó el desafío de realizar tareas que nunca había hecho, y pronto se vio atrapada en conflictos con líderes autoritarios que no veían valor en la opinión de quienes estaban por debajo de ellos. Sin embargo, incluso en medio de ese ambiente hostil, Clara comenzó a formar conexiones inesperadas. Se acercó a empleados humildes, que revelaron talentos ocultos y mostraron el verdadero potencial del equipo. Estas interacciones despertaron reflexiones profundas sobre la gestión y el impacto que un liderazgo eficaz podría tener en el clima organizacional. Clara se vio cuestionando su decisión de mantener el disfraz, especialmente cuando comenzó a sentir que el equipo merecía más que el trato que recibía. A medida que la tensión aumentaba, Clara enfrentó momentos críticos en los que su verdadera identidad podría ser descubierta. Las sospechas crecían, y se vio en situaciones delicadas, teniendo que decidir entre mantener su secreto o revelar quién realmente era. La presión era intensa, y cada día parecía un nuevo desafío. Cuando finalmente decidió revelar su verdadera identidad, las reacciones fueron variadas. Algunos empleados se sorprendieron, otros se sintieron traicionados, pero todos se vieron obligados a confrontar sus propias percepciones sobre liderazgo y honestidad. Clara enfrentó a aquellos que se mostraron deshonestos o incompetentes, y la confrontación se transformó en una oportunidad de transformación. Basándose en sus observaciones a lo largo del tiempo, Clara implementó mejoras significativas en la empresa. Recompensó a empleados dedicados y leales, y trajo una nueva visión para la gestión. Su experiencia le enseñó que comprender al equipo era fundamental antes de liderar, y comenzó a reflexionar sobre la importancia de la ética y la humanidad en el ambiente de trabajo. Clara aprendió que, detrás de cada función, existían sueños y desafíos, y que el verdadero liderazgo estaba en escuchar y valorar a cada uno de ellos. Esta jornada no solo la transformó como persona, sino que también reformuló la cultura de la empresa, mostrando que, muchas veces, lo que se necesita no es un jefe poderoso, sino un líder que se importa. Clara, ahora conocida como Ana, comenzó a integrarse a la rutina de la empresa, aunque cada día fuera un desafío. En el primer mes, las interacciones con los colegas se convirtieron en una montaña rusa emocional. Se encontró con Carla, una empleada que, a pesar de su habilidad excepcional en marketing, era constantemente ignorada por los superiores. Carla, con su forma tímida y voz suave, a menudo se sentaba sola en el comedor, observando a los demás reír y divertirse. Clara notó la tristeza en su mirada y decidió acercarse, iniciando conversaciones sobre pasatiempos e intereses personales. La amistad floreció lentamente, y Carla comenzó a compartir sus ideas sobre campañas publicitarias que podrían revitalizar la imagen de la empresa. Por otro lado, estaba Fernando, un jefe egoísta y manipulador, que dominaba la sala con su presencia imponente. No dudaba en menospreciar a los empleados frente a los demás, y Clara pronto se dio cuenta de que muchos de ellos trabajaban solo para evitar sus reprimendas. Fernando desconfiaba de Ana, viéndola como una intrusa que no tenía lugar en ese ambiente. Sus constantes intentos de hacer sentir a Clara inadecuada hacían que el trabajo de Ana fuera aún más angustiante. Cada mirada despectiva y cada comentario sarcástico la hacían cuestionar su decisión de mantenerse disfrazada. Así, Clara enfrentaba un dilema interno. Por un lado, deseaba apoyar a sus colegas y promover un ambiente de trabajo más saludable, pero, por otro, la presión de mantener su verdadera identidad la dejaba paralizada. Las conversaciones con Carla y la percepción de su potencial no reconocido la inspiraron, pero la sombra de Fernando la seguía como una nube oscura, dificultando cualquier intento de cambio. Cada día,
Clara sentía que se estaba hundiendo en un mar de dudas e incertidumbres. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿estoy realmente haciendo lo correcto? Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico cuando Clara observó a Fernando humillando a Carla durante una reunión. La mirada de desesperación en los ojos de la colega hizo que el corazón de Clara se disparara. Sabía que necesitaba actuar, pero la idea de exponerse, de revelar su verdadera identidad y enfrentar a Fernando la aterrorizaba. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, y la presión de ser solo Ana, una simple secretaria, se volvió insoportable. ¿Sería su lucha en vano? Era solo una secretaria contra un jefe poderoso. Aquella noche, Clara se sentó en su pequeño apartamento, sumida en pensamientos. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero todo lo que podía ver eran los rostros de los compañeros que había conocido, cada uno cargando sus propias batallas. Comenzó a reflexionar sobre su vida antes de la herencia. Hubo un tiempo en que su felicidad no estaba atada a bienes materiales, sino a conexiones humanas genuinas. La fortuna que había recibido parecía una carga, y la responsabilidad la consumía. Clara se dio cuenta de que, al esconderse detrás de una nueva identidad, estaba perdiendo la oportunidad de ser la líder que siempre había querido ser. La presión se intensificó cuando Carla, en un momento de vulnerabilidad, confesó a Clara que estaba pensando en pedir la dimisión. Las palabras de Carla resonaron en Clara como un eco distante de su propia inseguridad. Ana, no sé si puedo más. Siento que nunca seré valorada aquí, dijo Carla, con lágrimas en los ojos. Esa escena fue un punto de inflexión para Clara. No podía permitir que Fernando siguiera controlando tanto la vida de Carla como la suya. Clara decidió que era hora de poner fin a su farsa. Al día siguiente, Clara se preparó para la reunión con la alta dirección. Los nervios hacían que su estómago diera vueltas, pero sabía que era el momento de levantarse y hablar. Las voces del equipo resonaban en su mente, y no podía dejarlos atrás. Cuando entró en la sala, su postura era confiada, pero su corazón latía con fuerza. Clara se presentó como la verdadera heredera de la empresa, y la expresión de shock en los rostros de los directivos fue invaluable. Comenzó a compartir sus observaciones, destacando talentos como los de Carla y sugiriendo cambios que podrían revitalizar el ambiente de trabajo. Fernando, visiblemente irritado, intentó interrumpirla, pero Clara se mantuvo firme. Las personas son lo que hacen prosperar a una empresa. Es hora de cambiar la forma en que tratamos a nuestro equipo. Si queremos tener éxito, necesitamos escuchar y valorar a cada uno de ellos. Sus palabras, cargadas de emoción, resonaron en la sala, y Clara sintió por primera vez que el coraje estaba superando sus inseguridades. Tras la reunión, Clara encontró a Carla, que estaba ansiosa y confusa. ¿Realmente hiciste esto, Ana? ¿Cómo pude no ver esto antes? Dijo Carla, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Las dos se abrazaron, y Clara se dio cuenta de que, a pesar de todas las incertidumbres, había encontrado la fuerza dentro de sí misma para luchar por un cambio significativo. La jornada apenas comenzaba, pero Clara sabía que, al lado de amigas como Carla, podría enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. A partir de ese momento, no iba a seguir escondiéndose, estaba lista para brillar. Clara, ahora Ana, sentía una mezcla de euforia y pavor tras su revelación en la reunión. La adrenalina pulsaba en sus venas, pero también traía consigo la sombra de la duda. ¿Y si había cometido un error?, pensó, mientras caminaba por el pasillo de la empresa. La idea de haber expuesto su verdadera identidad la dejaba en estado de alerta. ¿Qué pasaría ahora? La sensación de vulnerabilidad que la dominaba era incontrolable. En los días que siguieron, la tensión en la empresa aumentó. Fernando, furioso con la osadía de Clara, comenzó a retaliarla de maneras sutiles, pero crueles. La ignoraba en las reuniones, dejaba de lado sus sugerencias, y en algunas ocasiones, hacía comentarios maliciosos sobre su capacidad de liderazgo. Clara, que había encontrado un poco de fuerza, comenzó a sentirse nuevamente desmoronarse bajo la presión de un ambiente hostil. Era como si cada palabra de Fernando fuera un golpe, y la confianza que había construido se desvanecía con cada día. Mientras tanto, Carla, aunque inspirada por el coraje de Clara, también comenzó a sentir el peso de la situación. Las promesas de cambio que Clara había traído eran tentadoras, pero la realidad de la brutalidad de Fernando la hacía dudar. En un momento de desánimo, Carla se acercó a Ana y dijo, «Tal vez hayamos ido demasiado lejos. Solo quería un ambiente donde pudiera trabajar en paz». Clara sintió un profundo dolor al escuchar eso. La fragilidad de la amistad que habían construido comenzó a tambalearse. La presión de luchar por Carla y por sí misma era abrumadora. Si Carla se rendía, Clara tendría que enfrentar el sistema sola. Con el clima pesado y las tensiones creciendo,
Clara decidió que necesitaba un tiempo para reflexionar. Salió temprano del trabajo en un día nublado y se sentó en un parque cercano. Observaba las hojas caer, sintiéndose como una de ellas, perdida, a merced del viento. ¿Qué realmente importa para mí?, se preguntó. La respuesta no venía fácilmente. ¿Qué deseaba realmente Clara? ¿Ser reconocida? ¿Hacer la diferencia? ¿O simplemente ser libre? Los pensamientos la consumían, y con ello, surgieron los recuerdos de su vida antes de la herencia. Recordó días simples, cuando no le importaba ser reconocida, sino encontrar alegría en las pequeñas cosas. Recordaba a su abuelo, que siempre decía que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas. Ahora, sentía que se había alejado de eso, atrapada en un juego de poder y estatus. La herencia, en lugar de ser una bendición, parecía un fardo que la separaba de quien realmente era. Decidida a no dejar que Fernando ganara, Clara decidió buscar aliados. Se reunió con otros compañeros que también habían sido blanco de las embestidas de Fernando. Cada uno de ellos tenía una historia de desánimo, de cómo sus ideas eran desconsideradas y sus esfuerzos ignorados. Clara se dio cuenta de que la unión podría ser la clave para romper la opresión que Fernando ejercía. Pero, al mismo tiempo, la responsabilidad de liderar ese grupo la hacía temblar. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo protegerlos?, se preguntó a sí misma. El primer intento de unión entre los colegas no salió como Clara esperaba. Durante una reunión informal, Fernando apareció inesperadamente, y sin ceremonias, comenzó a criticar las ideas que se estaban discutiendo. Clara vio cómo sus compañeros se encogían, las expresiones de miedo estampadas en sus rostros. Lo que debía ser un momento de empoderamiento se transformó en una pesadilla. Clara intentó defenderse, pero sus palabras fueron ahogadas por la voz autoritaria de Fernando. La frustración y el desespero la invadieron. Había solicitado apoyo, pero ahora se sentía más aislada que nunca. En una noche especialmente difícil, Clara no podía dormir. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, y se encontró luchando contra un torbellino de emociones. ¿Estoy realmente haciendo lo correcto? ¿Podré llevar esta lucha hasta el final? La duda la consumía, y se sintió tentada a rendirse. Pero, en medio de esta tormenta de incertidumbres, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Se recordó a sí misma a Carla, a su vulnerabilidad y a su lucha. Clara no podía dejar que Fernando siguiera creando un ambiente donde personas talentosas fueran sofocadas. A la mañana siguiente, Clara encontró a Carla en el comedor, con el semblante abatido. ¿Estás bien?, preguntó, tratando de transmitir un poco de fuerza. Carla suspiró y respondió, estoy pensando en pedir la baja. Siento que nada cambiará. Clara sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Y si al hacer eso, dejas que Fernando gane? Necesitamos luchar juntas, no rendirnos. La mirada de Carla encontró la de ella, y en ese momento, Clara se dio cuenta de que su amistad era una fortaleza. Eran más fuertes juntas. Esta conversación se convirtió en un punto de inflexión para ambas. Clara decidió que no podía seguir escondiéndose detrás de su nueva identidad. Era hora de revelarse completamente, no solo como Ana, sino como la verdadera Clara, la mujer decidida a hacer la diferencia. Vamos a mostrarles que somos más que solo números en una nómina, dijo Clara, sintiendo como la determinación crecía dentro de ella. Carla, inspirada, estuvo de acuerdo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Clara comenzó a organizar reuniones con los colegas, creando un movimiento que buscaba sacar a la luz las cuestiones que todos enfrentaban. Sin embargo, a cada paso que daban, la presión de Fernando crecía. Comenzó a intimidarlas, enviando correos electrónicos sarcásticos y esparciendo rumores. Clara sintió el peso de esos ataques, pero cada embestida solo la hacía más fuerte. La lucha estaba lejos de ser fácil, y la duda aún la acompañaba. Pero ahora, Clara sabía que no estaba sola. Tenía a Carla a su lado, y juntas estaban decididas a cambiar el ambiente laboral, no solo para ellas, sino para todos. La batalla contra Fernando apenas comenzaba, y Clara comprendió que tendría que sacrificar más de lo que imaginaba para alcanzar sus objetivos. Pero, a medida que las dificultades aumentaban, también se dio cuenta del valor inestimable de sus nuevas amistades y del apoyo que había construido. La lucha por un entorno laboral más justo y humano era un viaje lleno de desafíos, pero Clara estaba dispuesta a enfrentar cada uno de ellos. La determinación de luchar por lo que creía comenzaba a vencer el miedo, y la esperanza de un futuro mejor encendía una llama en su corazón. Clara sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Lo que debía ser un movimiento de unión y apoyo se volvía cada vez más complicado a medida que Fernando intensificaba sus ataques. En solo unas semanas, el clima en la empresa se había vuelto insoportable.
Las conversaciones que antes estaban llenas de esperanza ahora eran susurros cautelosos, y las miradas que Clara recibía eran una mezcla de admiración y miedo. Ya no podía ignorar la presión creciente que sentía, y el miedo a fracasar se estaba convirtiendo en una sombra constante en su mente. Cierta mañana, durante una reunión crucial, Clara decidió que era hora de arriesgarse. Había convocado a todos los colegas que se sentían oprimidos por Fernando, y la expectativa en el aire era palpable. Clara respiró hondo y, con la voz temblorosa, comenzó a exponer las injusticias que todos estaban enfrentando. Habló sobre la necesidad de un ambiente más justo, donde las ideas de cada uno fueran valoradas. Pero, en el momento en que sus palabras comenzaron a resonar por la sala, Fernando apareció inesperadamente, interrumpiéndola con una mirada fría. ¿Y quién te crees para hablar así?, disparó, su voz cortante como una hoja. Clara sintió que su corazón se aceleraba y su valentía flaqueaba. Las palabras que había ensayado parecían evaporarse. El ambiente pesado se volvió aún más sofocante, y las miradas de sus compañeros se desviaron, como si esperaran que Clara se callara. La inseguridad la invadió, y se vio paralizada, sus manos temblorosas sosteniendo el micrófono, mientras la sala se convertía en un campo de batalla emocional. Fernando comenzó a desmerecer sus ideas, rebatía cada una de ellas con sarcasmo y desprecio. Clara sintió que la confianza que había construido se desmoronaba. La risa sarcástica de Fernando resonaba en sus oídos y el recuerdo de sus palabras cortantes la dejaba aún más impotente. Se sintió como una niña siendo reprobada por un profesor cruel. El momento que debía ser de empoderamiento se transformó en una humillación pública, y el dolor de su vulnerabilidad era casi insoportable. Cuando la reunión terminó, Clara salió de la sala con el peso del mundo sobre sus hombros. La sensación de fracaso la envolvió, y lágrimas calientes corrían por su rostro. Fallé, pensó, mientras caminaba hacia el baño. Al mirarse en el reflejo, vio a una mujer perdida, que se había dejado llevar por la confianza momentánea. La duda que la acompañaba antes ahora se convertía en un grito ensordecedor. No eres capaz, no eres lo suficientemente fuerte. Pero, en medio del dolor, un pequeño hilo de esperanza comenzó a brotar. Se recordó a sí misma a Carla, que se había convertido no solo en una colega, sino en una verdadera amiga. Clara se dio cuenta de que la lucha no era solo suya, sino de todos a su alrededor. Lo que estaba sucediendo en la empresa no era una batalla aislada, era una lucha colectiva, y, aunque había fracasado en aquella reunión, eso no significaba que la lucha estaba perdida. El sentimiento de soledad que la dominaba comenzó a disiparse cuando pensó en cómo Carla y otros colegas también estaban sufriendo a manos de Fernando. Decidida a no rendirse, Clara decidió que necesitaba aprender de lo que había sucedido. No podía permitir que el miedo la paralizara. De vuelta a la oficina, encontró a Carla y, con una mirada sincera, le dijo: necesitamos unirnos más que nunca. No podemos dejar que Fernando gane. Podemos hacerlo juntas. Las palabras de Clara tenían un nuevo peso, un nuevo significado. La determinación en su voz resonaba con el coraje que había encontrado en ese momento de desesperación. Carla, con los ojos llenos de comprensión, asintió y respondió: sí, vamos a luchar. Juntas. En los días que siguieron, Clara comenzó a reevaluar lo que significaba el éxito. Para ella, ya no se trataba de reconocimiento o poder, sino de crear un espacio donde todos pudieran sentirse valorados. La verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, y estaba dispuesta a luchar por eso. Clara comenzó a organizar pequeños encuentros, donde cada uno pudiera compartir sus experiencias e ideas, creando un ambiente de apoyo mutuo. Estos encuentros se convirtieron en un refugio, donde la vulnerabilidad no era vista como debilidad, sino como una fuerza. Fernando, al percibir la creciente unión entre los colegas, intentó intimidarlos aún más. Esparció rumores e hizo comentarios maliciosos, pero Clara y Carla estaban decididas a no dejar que eso las afectara. Cada ataque de Fernando parecía solo fortalecer la determinación de Clara, y ella se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en derrotarlo, sino en crear un espacio donde todos pudieran prosperar. En un momento de profunda reflexión, Clara se dio cuenta de que la lucha no era solo por un mejor ambiente laboral, sino por un propósito mayor, la libertad de ser quien realmente era. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía por estatus o riqueza, sino por la capacidad de inspirar y apoyar a los demás. Esta revelación la llenó de un nuevo vigor, y la confianza que había perdido comenzó a reconstruirse, capa por capa. Clara y Carla, ahora más unidas que nunca, se convirtieron en defensoras de un ambiente de trabajo más justo y humano. Estaban listas para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir, unidas por la amistad y por la determinación de luchar por algo más grande que ellas mismas. Las lecciones que Clara aprendió a lo largo del camino moldearon no solo su visión del éxito,
sino también su comprensión sobre la importancia de mantenerse fiel a sí misma, incluso en medio de la adversidad. Y así, Clara no solo se reerguió, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos a su alrededor, transformando su dolor en esperanza y su lucha en un viaje de superación. Clara sentía el dolor de la derrota resonando en su pecho mientras caminaba por el pasillo de la oficina. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la frustración brotaba en su corazón. A pesar de la determinación renovada tras el encuentro con Carla, no podía escapar de la sombra del fracaso. Lo que debería haber sido un cambio se había convertido en un ciclo de dudas. ¿Y si nadie está dispuesto a unirse a mí? ¿Y si estoy sola en esta lucha? Pensaba, cuestionando cada impulso que la llevaba a querer cambiar las cosas. Esa noche, Clara se quedó despierta, los pensamientos girando como una tormenta en su mente. Los recuerdos del tumultuoso encuentro en la reunión aún la atormentaban. Recordaba la mirada de desprecio de Fernando, el silencio incómodo de sus colegas que la observaban y, sobre todo, la abrumadora sensación de impotencia. ¿Cómo puedo liderar si ni siquiera puedo defenderme?, se preguntó a sí misma, mientras las lágrimas corrían por su rostro. La almohada se había convertido en su confidente, absorbiendo sus frustraciones y miedos. En los días que siguieron, la tensión en la oficina aumentó. Fernando, al percibir la creciente unión entre los colegas, intensificó sus tácticas. Comenzó a aislar a Clara y a Carla, tratando de sembrar desconfianza entre aquellos que se reunían para discutir mejoras. Clara sintió el impacto de ello en su propia vida. Un día, al entrar en la sala de café, se dio cuenta de que el ambiente que antes era acogedor ahora estaba lleno de susurros. Algunos colegas la evitaban, como si la simple asociación con ella pudiera atraer la ira de Fernando sobre ellos. Cada día, Clara se sentía más sola, y el peso de la responsabilidad pesaba aún más. Se sentaba en su mesa, observando a los demás trabajar, reír e interactuar, mientras un agujero se formaba en su estómago. Los estoy poniendo en riesgo, pensó, el sentimiento de culpa apoderándose de ella. Tal vez debería simplemente retroceder y dejar las cosas como están. Pero, al mismo tiempo, la idea de rendirse la atormentaba. ¿Y si eso significa dejar que Fernando gane? ¿Y si me convierto en parte del problema? Fue en una de esas tardes sombrías que Carla la sorprendió. Se acercó a la mesa de Clara con una sonrisa alentadora. «Hey, ¿estás bien?», preguntó, la preocupación evidente en su tono. Clara dudó, pero decidió ser honesta. «No sé si esto vale la pena. Estoy comenzando a pensar que tal vez debería dejar de luchar», confesó, con la voz entrecortada. Carla, con una expresión seria, respondió: «Si te rindes, ¿qué nos quedará a nosotros? No podemos dejar que él nos venza. Mira a tu alrededor, Clara. Las personas están comenzando a notar. Necesitan a alguien en quien confiar. Tú eres esa persona». Las palabras de Carla fueron como un balde de agua fría, pero también reavivaron la llama de la determinación en Clara. Recordó todos los momentos en los que se había sentido apoyada y valorada, momentos que valían la lucha. Aún así, la duda persistía. Clara comenzó a buscar consuelo en libros y podcasts sobre liderazgo y resiliencia. Una noche, mientras hojeaba un libro sobre superación, encontró una cita que la tocó profundamente. El verdadero liderazgo no se trata de estar al frente, se trata de estar dispuesto a ser vulnerable. Esa frase la hizo reflexionar sobre lo que significaba ser una líder. Clara se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas, sino que su vulnerabilidad podía ser una fuerza, no una debilidad. Motivada por esta nueva perspectiva, Clara decidió que era hora de actuar de nuevo. Con el apoyo de Carla, organizó un encuentro informal, invitando a sus colegas a reunirse fuera del entorno laboral. La idea era crear un espacio seguro donde pudieran compartir sus experiencias sin miedo a represalias. «Si no podemos cambiar la empresa ahora, al menos podemos empezar a cambiar nosotros mismos», dijo Clara a Carla, con la voz cargada de esperanza. La noche del encuentro, Clara sintió que su corazón se aceleraba. El pequeño café que eligieron estaba repleto de rostros conocidos, y la sala cayó en un silencio respetuoso cuando Clara tomó la palabra. «Sé que las cosas han sido difíciles», comenzó, con la voz firme. «Pero necesitamos recordar lo que realmente importa, nuestro bienestar y nuestro apoyo mutuo. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío». Sus palabras despertaron un nuevo espíritu entre los colegas. Uno a uno, comenzaron a compartir sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Clara vio lágrimas en los ojos de algunos y sonrisas de comprensión en los rostros de otros. El ambiente que antes era tenso ahora estaba lleno de empatía y conexión. Aquella noche se transformó en un momento de cambio no solo para Clara, sino para todos los presentes. Las amistades comenzaron a fortalecerse,
Y las voces que antes estaban silenciadas ahora resonaban con valentía. Fernando, al enterarse del encuentro, intentó menospreciar la iniciativa, pero Clara notó que su enfoque había cambiado. En lugar de dejarse abatir, usó las palabras de Fernando como combustible. Él no puede detenernos. Estamos juntos en esto, le decía a Carla, con la mirada decidida. Con el tiempo, Clara aprendió que el verdadero liderazgo no se trataba de ser perfecta o de evitar fallos, sino de abrazar la vulnerabilidad y encontrar fuerza en la conexión con los demás. A medida que sus colegas se unían, Clara se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Juntos, estaban construyendo una nueva narrativa, una en la que la empatía, la solidaridad y el coraje eran los pilares fundamentales. Las lecciones aprendidas en cada encuentro y en cada conversación comenzaron a resonar en la vida de Clara, no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos de su vida. Ella comenzó a valorarse, entendiendo que sus fallos eran partes del proceso. Y, cuando miraba hacia el futuro, ya no veía un camino lleno de incertidumbres, sino un viaje lleno de posibilidades. Ahora, Clara no solo luchaba por un mejor ambiente laboral, sino también por una vida en la que pudiera ser auténtica, apoyada y amada. La transformación que comenzó en un momento de debilidad se convirtió en una fuerza poderosa que no solo la moldeó, sino que también inspiró a todos a su alrededor. Y así, Clara se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en vencer a Fernando, sino en encontrar su propia voz y el coraje de usarla. Clara sentía el dolor de la derrota resonando en su pecho mientras caminaba por el pasillo de la oficina. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la frustración brotaba en su corazón. A pesar de la determinación renovada tras el encuentro con Carla, no podía escapar de la sombra del fracaso. Lo que debería haber sido un cambio se había convertido en otro ciclo de dudas. ¿Y si nadie está dispuesto a unirse a mí? ¿Y si estoy sola en esta lucha? Pensaba, cuestionando cada impulso que la llevaba a querer cambiar las cosas. Aquella noche, Clara se quedó despierta, con los pensamientos girando como una tormenta en su mente. Los recuerdos del encuentro tumultuoso en la reunión aún la atormentaban. Recordaba la mirada de desdén de Fernando, el silencio incómodo de sus colegas que la observaban y, sobre todo, la sensación abrumadora de impotencia. ¿Cómo puedo liderar si ni siquiera puedo defenderme?, se preguntaba, mientras las lágrimas caían por su rostro. La almohada se había convertido en su confidente, absorbiendo sus frustraciones y miedos. En los días siguientes, la tensión en la oficina aumentó. Fernando, al darse cuenta de la creciente unión entre los colegas, intensificó sus tácticas. Comenzó a aislar a Clara y Carla, tratando de sembrar desconfianza entre aquellos que se reunían para discutir mejoras. Clara sintió el impacto de esto en su propia vida. Un día, al entrar en la sala de café, se dio cuenta de que el ambiente que antes era acogedor ahora estaba lleno de susurros. Algunos colegas la evitaban, como si la simple asociación con ella pudiera traer la ira de Fernando sobre ellos. Cada día, Clara se sentía más sola, y el peso de la responsabilidad pesaba aún más. Se sentaba en su mesa, observando a los demás trabajar, reír e interactuar, mientras un agujero se formaba en su estómago. Los estoy poniendo en riesgo, pensó, sintiendo culpa. Quizás debería simplemente dar un paso atrás y dejar las cosas como están. Pero, al mismo tiempo, la idea de rendirse la atormentaba. ¿Y si eso significa dejar que Fernando gane? ¿Y si me convierto en parte del problema? Fue en una de esas tardes sombrías que Carla la sorprendió. Con una sonrisa alentadora, se acercó a la mesa de Clara. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, con la preocupación evidente en su tono. Clara dudó, pero decidió ser honesta. «No sé si esto vale la pena. Estoy empezando a pensar que quizás debería dejar de luchar», confesó, con la voz entrecortada. Carla, con un semblante serio, respondió: «Si te rindes, ¿qué nos quedará? No podemos dejar que él nos venza. Mira a tu alrededor, Clara. La gente está empezando a notar. Ellas necesitan a alguien en quien confíen. Tú eres esa persona». Las palabras de Carla fueron como un balde de agua fría, pero también reavivaron la llama de la determinación en Clara. Ella recordó todos los momentos en que se había sentido apoyada y valorada, momentos que valían la lucha. Aún así, la duda persistía. Clara empezó a buscar consuelo en libros y podcasts sobre liderazgo y resiliencia. Una noche, mientras hojeaba un libro sobre superación, encontró una cita que la tocó profundamente. La verdadera liderazgo no se trata de estar al frente, se trata de estar dispuesta a ser vulnerable. Esa frase la hizo reflexionar sobre lo que significaba ser una líder. Clara se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas, sino que su vulnerabilidad podría ser una fuerza, no una debilidad. Motivada por esta nueva perspectiva, Clara decidió que era hora de actuar nuevamente. Con el apoyo de Carla,
Organizó un encuentro informal, invitando a los colegas a reunirse fuera del ambiente de trabajo. La idea era crear un espacio seguro donde pudieran compartir sus experiencias sin miedo a represalias. Si no podemos cambiar la empresa ahora, al menos podemos empezar a cambiar nosotros mismos, Clara le dijo a Carla, su voz cargada de esperanza. La noche del encuentro, Clara sintió que su corazón se aceleraba. El pequeño café elegido por ellas estaba repleto de rostros conocidos, y la sala quedó en un silencio respetuoso cuando Clara tomó la palabra. Sé que las cosas han sido difíciles, comenzó, la voz firme. Pero necesitamos recordar lo que realmente importa, nuestro bienestar y nuestro apoyo mutuo. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío. Sus palabras despertaron un nuevo espíritu entre los colegas. Uno a uno, empezaron a compartir sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Clara vio lágrimas en los ojos de algunos y sonrisas de comprensión en los rostros de otros. El ambiente que antes era tenso ahora estaba lleno de empatía y conexión. Aquella noche se transformó en un momento de cambio no solo para Clara, sino para todos los allí presentes. Las amistades empezaron a fortalecerse, y las voces que antes estaban silenciadas ahora resonaban valientemente. Fernando, al enterarse del encuentro, intentó menospreciar la iniciativa, pero Clara se dio cuenta de que su enfoque había cambiado. En lugar de dejarse afectar, utilizó las palabras de Fernando como combustible. Él no puede detenernos. Estamos juntos en esto, le decía a Carla, con la mirada decidida. Con el tiempo, Clara aprendió que el verdadero liderazgo no se trataba de ser perfecta o de evitar fallas, sino de abrazar la vulnerabilidad y encontrar fuerza en la conexión con los demás. A medida que sus colegas se unían, Clara se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Juntos, estaban construyendo una nueva narrativa, una en la que la empatía, la solidaridad y el coraje eran los pilares fundamentales. Las lecciones aprendidas en cada encuentro y en cada conversación comenzaron a resonar en la vida de Clara, no solo en el trabajo, sino en todos los aspectos de su vida. Comenzó a valorarse, entendiendo que sus fallas eran partes del proceso. Y, cuando miraba hacia el futuro, ya no veía un camino lleno de incertidumbres, sino un viaje lleno de posibilidades. Ahora, Clara no solo luchaba por un ambiente de trabajo mejor, sino también por una vida en la que pudiera ser auténtica, apoyada y amada. La transformación que comenzó en un momento de debilidad se convirtió en una fuerza poderosa que no solo la moldeó, sino que también inspiró a todos a su alrededor. Y así, Clara se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en vencer a Fernando, sino en encontrar su propia voz y el coraje de usarla. Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba al grupo de colegas que se había reunido en el café. Era una noche fría, pero el interior del lugar estaba caliente por la expectativa. El espacio estaba lleno de rostros conocidos, pero la sensación de ansiedad aún la acompañaba. Sabía que aquella era una oportunidad crucial para levantarse, y al mismo tiempo, una oportunidad de unir a aquellos que se sentían tan perdidos como ella. Cuando tomó la palabra, Clara sintió que su cuerpo temblaba. Sé que las cosas han sido difíciles, comenzó, la voz un poco temblorosa. Pero necesitamos recordar lo que realmente importa, nuestro bienestar y nuestro apoyo mutuo. Al mirar a su alrededor, vio expresiones de incertidumbre, pero también de esperanza. El silencio respetuoso que siguió la hizo darse cuenta de que muchos estaban esperando esas palabras. Clara se esforzó por mantener la calma, pero la presión sobre sus hombros parecía aumentar. ¿Y si nadie se sentía motivado? ¿Y si, después de todo, Fernando tenía razón y no estaban listos para unirse? Estas preguntas resonaban en su mente, pero recordó lo que Carla había dicho: tú eres esa persona. Esa creencia la impulsó a continuar. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío. Uno a uno, sus colegas empezaron a compartir sus historias. Clara escuchó relatos de frustraciones, miedos y esperanzas. Cada palabra resonaba con el propio dolor que sentía, y la conexión entre ellos crecía. Podía sentir la energía en la sala cambiando, pero, al mismo tiempo, la sombra de Fernando se cernía sobre ellos. Él estaba, sin duda, observando, esperando un momento de debilidad. Cuando un colega, Paulo, levantó la mano y dijo: «Tengo miedo de perder mi empleo si me uno a ustedes», Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese miedo era real y que muchos compartían la misma preocupación. «Entiendo», respondió Clara, la voz firme. «Pero si no nos unimos ahora, quizás nunca tengamos la oportunidad de cambiar las cosas. Estamos aquí porque creemos que podemos hacer la diferencia, juntos». El ambiente estaba tenso, y Clara se dio cuenta de que necesitaba abordar la cuestión de la vulnerabilidad. «Yo también tengo miedo. Miedo de fallar, de no ser escuchada, de no ser suficiente. Pero sabemos que lo que está en juego aquí es más que eso. Se trata de nuestro futuro,
de cómo queremos trabajar y vivir. No quiero rendirme, y espero que ustedes tampoco quieran. Las palabras de Clara comenzaron a resonar. Más voces surgieron, cada vez más seguras. Pero, cuando Clara miró hacia la puerta del café, su estómago se revolvió. Fernando apareció, su presencia fue como un cubo de agua fría. Miró a su alrededor, evaluando la situación, y Clara sintió que el ambiente cambiaba instantáneamente. La tensión eléctrica era palpable. Fernando avanzó hacia Clara, su tono sarcástico resonando en el espacio. Mira, la reunión de la insatisfacción. Pensé que tendrías más sentido común, Clara. La sala quedó en silencio, todas las miradas centradas en la escena que se desarrollaba. Clara sintió el peso de sus palabras, como si cada una de ellas fuera un cuchillo, intentando cortar la conexión que estaba construyendo. Fernando, esto no se trata de ti. Se trata de nosotros. De cómo podemos mejorar nuestro entorno de trabajo y apoyarnos unos a otros, respondió Clara, con una voz más firme de lo que se sentía. Lo que estaba en juego era mucho más grande que su presencia. La conexión que había creado con sus compañeros era valiosa y no podía ser destruida tan fácilmente. Fernando se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? Mira a tu alrededor, Clara. Ellos te temen. Temen lo que puedes hacer. Estás sola en esto. Aquellas palabras hirieron profundamente a Clara. El miedo, la duda, todo comenzó a regresar, como sombras de un pasado que deseaba dejar atrás. Pero, en medio de esa tormenta interna, algo dentro de ella comenzó a encenderse. No estaba sola. Mirando los rostros a su alrededor, vio apoyo, solidaridad y un deseo genuino de cambio. No estoy sola, Fernando. Estamos juntos, y eso es más fuerte de lo que imaginas, dijo Clara, sintiendo la fuerza que crecía dentro de ella. Nuestros miedos no nos definen, y no seremos silenciados por ti. Una ola de aliento recorrió la sala, y los compañeros comenzaron a manifestarse. Estamos contigo, Clara, gritó una voz. Es hora de cambiar esto, dijo otra. El apoyo que Clara sentía emanaba de cada parte del grupo, como una corriente de energía pulsante. Fernando, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, intentó intimidarlos. Esto no terminará bien para ustedes, advirtió, pero ahora sus palabras sonaban vacías. Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla no se estaba librando solo contra Fernando, sino contra los miedos que la acosaban. En ese momento, Clara sintió una ola de claridad. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser verdadera. Con la voz firme y llena de emoción, declaró, hoy, decidimos juntos. No vamos a dejar que el miedo nos paralice. Lucharemos por un ambiente donde todos se sientan seguros y valorados. Construyamos esto juntos. Las palabras de Clara fueron como un grito de guerra, y la sala estalló en aplausos y gritos de apoyo. El calor de la unión y la solidaridad llenaba el espacio, y Clara se dio cuenta de que esa era la verdadera victoria. No se trataba de derrotar a Fernando, sino de encontrar su propia fuerza y la de sus compañeros. Con lágrimas de alegría en los ojos, Clara sintió que, finalmente, había superado sus miedos. Esa noche no solo era un nuevo comienzo, era un renacimiento. La transformación que comenzó en un momento de vulnerabilidad se había convertido en una fuerza poderosa, moldeando no solo la vida de Clara, sino de todos a su alrededor. Comprendió que el verdadero liderazgo no se trataba de estar al frente, sino de ser la luz que guía a otros en la oscuridad. Y en ese café, Clara y sus compañeros no solo estaban luchando por un futuro mejor, se estaban uniendo en una amistad inesperada, una hermandad forjada en la valentía y la esperanza. Clara miró a su alrededor, aún sintiendo la ola de apoyo pulsar por el café. Las palabras que había pronunciado reverberaban no solo en su mente, sino en cada uno de los rostros que la rodeaban. La sala, antes impregnada de incertidumbres, ahora estaba llena de determinación. Se dio cuenta de que había creado algo mucho más grande que una simple reunión. Había inaugurado un espacio seguro para que todos pudieran compartir sus preocupaciones y aspiraciones. Mientras las voces se entrelazaban, Clara sintió un nuevo peso en su corazón. Era un peso de responsabilidad, pero también uno de esperanza renovada. Lo que antes parecía una batalla solitaria ahora se había convertido en un viaje colectivo. Con cada historia compartida, vio cómo la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. El miedo que antes la paralizaba ahora era combustible para el cambio. Clara sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero la primera piedra ya había sido lanzada. Después de esa noche, los encuentros en el café se volvieron regulares. El grupo, que antes se sentía disperso y sin rumbo, ahora se unía en torno a una causa común. Las conversaciones comenzaron a fluir no solo sobre lo que estaba mal,
sino también sobre lo que se podía hacer. La energía positiva y la colaboración empezaron a extenderse, y pronto Clara se dio cuenta de que el cambio estaba sucediendo. El ambiente de trabajo comenzó a transformarse, se implementaron pequeñas mejoras, y las voces de los compañeros ya no eran ahogadas. Clara no solo se sintió más segura, se convirtió en una líder natural, guiando las discusiones e incentivando a todos a expresarse. Recordó las palabras de Carla: eres esa persona. Con cada reunión, su percepción sobre sí misma se expandía. La inseguridad que antes la dominaba comenzó a disiparse, dando paso a una nueva Clara, fuerte y decidida. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ser escuchada, sino de escuchar también. La empatía se convirtió en una de sus mayores herramientas, y esto la ayudó a fortalecer aún más los lazos con sus compañeros. Fernando seguía siendo una presencia desafiante, pero Clara no permitió que eso la afectara. Se dio cuenta de que sus intentos de intimidación eran solo reflejos de sus propias inseguridades. En lugar de sentirse amenazada, Clara decidió que era hora de demostrar que el miedo no tenía más espacio en su vida ni en la de sus compañeros. Con el apoyo del grupo, comenzó a abordar a Fernando directamente, desafiándolo de forma respetuosa pero firme. Estamos aquí para cambiar las cosas, y tú puedes ser parte de esto o no. La elección es tuya. Esta nueva postura intrigó y, al mismo tiempo, irritó a Fernando. Se dio cuenta de que su influencia estaba disminuyendo, y en varias ocasiones, intentó menospreciar las iniciativas de Clara y del grupo. Pero lo que no comprendía era que cada ataque solo fortalecía su unión. La resistencia que Clara y sus compañeros mostraban atraía a más personas al movimiento, y pronto otros departamentos comenzaron a unirse a la causa. La transformación que Clara había iniciado se estaba extendiendo como un incendio, y se sintió orgullosa de ser parte de ello. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Clara vio no solo su crecimiento personal, sino también el de sus compañeros. Las amistades que surgieron fueron inesperadas y profundas. Se acercó a personas que antes apenas conocía, y muchos de ellos se convirtieron en aliados valiosos. Comenzaron a compartir no solo sus luchas, sino también sus éxitos, celebrando cada pequeña victoria. Lo que antes parecía un grupo de extraños ahora era una verdadera hermandad. Cierta noche, después de otra reunión exitosa, Clara se quedó pensando en cómo había cambiado su vida. Recordó cómo se había sentido sola y perdida, y ahora estaba rodeada de amigos que la apoyaban. Lo que era solo un deseo de cambio se había convertido en un movimiento. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en las mejoras en el entorno laboral, sino en la transformación que ocurrió dentro de ella y en aquellos a su alrededor. El éxito ya no era una línea de llegada, sino un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje. Clara aprendió que el verdadero liderazgo no estaba en estar al frente, sino en estar al lado de otros, apoyándolos y permitiendo que sus voces fueran escuchadas. El miedo y la inseguridad que un día la paralizaron ahora eran solo recuerdos lejanos. Había encontrado fuerza en la vulnerabilidad y valentía en la unión. En ese café, no solo había construido un nuevo futuro para ella misma, sino también para todos los que la rodeaban. Mientras miraba por la ventana del café y veía las luces de la ciudad brillando, Clara sonrió. El camino aún tenía desafíos por delante, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. Con sus amigos a su lado, sabía que no había límites para lo que podían alcanzar juntos. La jornada apenas comenzaba, y Clara estaba ansiosa por descubrir a dónde la llevaría este nuevo camino. Clara miró hacia atrás a lo largo de la jornada que había recorrido. Cada paso, cada desafío enfrentado y cada victoria conquistada la condujeron a un lugar donde la confianza y la fuerza interior ahora eran parte de su esencia. El café, que un día fue solo un lugar de encuentros casuales, se había transformado en un símbolo de unión y resiliencia. Recordaba las semanas iniciales, cuando las palabras parecían vacilantes y la inseguridad dominaba el ambiente. Hoy, esas mismas voces resonaban con confianza y claridad, reflejando el poder que habían encontrado juntas. El impacto de su viaje no se limitaba solo a Clara. El grupo, que antes se sentía aislado e impotente, ahora estaba lleno de historias de superación. Cada miembro había encontrado su propia voz, y juntos, formaron un coro de apoyo mutuo. Clara se dio cuenta de que su transformación había sido un espejo de lo que sucedía a su alrededor. Las amistades que surgieron eran profundas y significativas, y sabía que había algo especial en la conexión que todos compartían. Esa unión no solo los fortaleció, sino que también les dio valor para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Fernando, que antes había sido una figura intimidante, ahora era solo un eco distante de un pasado que Clara había dejado atrás. Había aprendido a lidiar con la resistencia de manera constructiva. En lugar de dejarse afectar, Clara se concentraba en lo que realmente importaba, el crecimiento y la evolución del grupo.
Este cambio de perspectiva no solo la liberó de sus propias limitaciones, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para otros. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no estaba en ganar batallas, sino en facilitar un espacio donde todos pudieran brillar. Con el tiempo, Clara comenzó a compartir sus experiencias en talleres y conferencias. Hablaba sobre la importancia de la vulnerabilidad y la empatía, enseñando a otros a unirse en torno a sus propias causas. Las historias que contaba resonaban con muchos, y veía cada vez más personas levantándose para hacer la diferencia en sus propias comunidades. Clara sentía que su viaje apenas comenzaba, había un mundo entero de cambios por hacer, y estaba decidida a ser parte de ello. Las lecciones que Clara aprendió se convirtieron en pilares de su vida. Entendía que el verdadero éxito no estaba en los logros materiales, sino en la capacidad de impactar la vida de las personas a su alrededor. Lo que antes era una búsqueda de reconocimiento personal ahora se había transformado en una misión de vida: ayudar a los demás a encontrar sus voces y unirse en busca de un futuro mejor. Clara se sentía realizada al ver los frutos de su trabajo, y cómo esto inspiraba a otros a levantarse y luchar por sus propias causas. Reflexionando sobre su viaje, Clara se dio cuenta de que la sabiduría adquirida a lo largo del camino era invaluable. Aprendió que la vida es una serie de altibajos, y que cada fallo trae consigo una lección valiosa. Esta nueva perspectiva la ayudó a enfrentar los desafíos con una mente abierta y un corazón lleno de esperanza. Clara ahora veía cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Sabía que los errores eran partes necesarias de la jornada y que cada nuevo comienzo traía consigo la oportunidad de reinventarse. Y así, Clara se convirtió en una defensora de la transformación personal. Ella animaba a todos a abrazar sus historias, a permitirse sentir y a unirse en torno a sus aspiraciones. La amistad que había forjado con sus compañeros era uno de los mayores logros de su vida. Esos lazos, formados en medio de luchas y victorias, mostraron a Clara que el apoyo mutuo es una de las fuerzas más poderosas que existen. Eran una familia elegida, y esa conexión la ayudó a ver el mundo de una manera nueva, llena de posibilidades y belleza. Mientras miraba por la ventana de la cafetería, Clara sentía una ola de gratitud. Cada paso del viaje, desde la soledad hasta la unión, moldeó quién era ahora. La paz que sentía estaba arraigada en la aceptación de sus experiencias, en las amistades que cultivó y en la certeza de que, independientemente de lo que el futuro deparara, no estaba sola. El viaje de Clara no era solo sobre ella, sino sobre todos aquellos que se unieron a ella. Y, juntos, continuarían trazando un camino de esperanza y transformación, listos para enfrentar lo que viniera con valentía y determinación. Clara observaba el movimiento en la cafetería, donde risas y conversaciones se entrelazaban en un ambiente acogedor. Ese lugar, que un día parecía solo un refugio en medio de su soledad, ahora pulsaba con vida y conexión. Al reflexionar sobre su viaje, Clara sentía una mezcla de gratitud y realización. Cada desafío enfrentado no solo la moldeó, sino que también fortaleció los lazos que formó con aquellos que la acompañaban. Ella recordaba claramente los días en que la inseguridad la dominaba, cuando la idea de hablar en público parecía una montaña insuperable. Pero, con cada pequeña victoria, cada vez que se permitió ser vulnerable, Clara descubrió que había una fuerza dentro de ella que no sabía que existía. No se trataba solo de ella. Se trataba de todos los que se unieron, apoyándose mutuamente en sus luchas personales. Ana, una de las nuevas amigas que había hecho en el camino, dijo: «Has cambiado tanto, Clara», mientras tomaban café juntas. Clara sonrió, recordando las veces en que se sentía paralizada por el miedo. «Y tú también. Míranos ahora. Es increíble cómo encontramos fuerza unas en otras». La conversación fluyó naturalmente, llena de risas y recuerdos de momentos desafiantes. Clara se dio cuenta de que cada historia compartida era una confirmación de cuánto habían evolucionado. Ya no eran esas personas inseguras que una vez se sentaron a la mesa, sino un grupo unido que comprendía la belleza de la vulnerabilidad y del apoyo mutuo. Con el tiempo, Clara entendió que el verdadero éxito va mucho más allá de logros personales o reconocimiento. Lo que realmente importaba eran las conexiones que había formado y las vidas que había tocado. Recordó lo que escuchó de un mentor: «El éxito no se mide por lo que consigues, sino por las vidas que transformas». Esa frase resonaba en su mente, reafirmando su nueva perspectiva. Mientras veía a amigos compartir sus propias historias de superación, Clara sintió un calor en el corazón. Cada uno de ellos había encontrado su propia voz, y juntos, formaron un mosaico de experiencias que resonaba profundamente. Se dio cuenta de que, incluso en tiempos difíciles, la resiliencia era una elección colectiva, una elección que hicieron juntos. El pasado de Clara, que incluía momentos de dolor y fracasos, ahora era una parte integral de su identidad. Ella entendió que cada error le enseñó algo valioso.
Si no tenemos miedo de fracasar, no tendremos miedo de intentar de nuevo, reflexionó Clara en voz alta. Así es como crecemos. Los diálogos entre los miembros del grupo se volvieron más profundos, llenos de comprensión y apoyo. Aprendieron a enfrentar sus miedos juntos, a levantarse tras las caídas y a celebrar cada pequeña victoria. La amistad que formaron no era solo un soporte, era una fuerza poderosa que los impulsaba a seguir adelante. El viaje de Clara la transformó en una defensora del cambio. Se sentía llamada a difundir este mensaje, que todos podían encontrar fuerzas dentro de sí mismos, independientemente de las circunstancias. Si cada uno de nosotros puede inspirar solo a una persona, imagina el impacto que podemos tener en el mundo, dijo en uno de los talleres, con los ojos brillando de pasión. Al despedirse de otro encuentro en la cafetería, Clara miró a sus amigos con un sentimiento de orgullo. El viaje que había comenzado con inseguridad ahora era una historia de amor, amistad y transformación. Sabía que siempre estarían juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que surgiera. La vida de Clara ahora era un testimonio de la belleza de la resiliencia y de la fuerza de las conexiones humanas. Concluyó que, al abrazar sus experiencias y compartir sus lecciones, podría no solo transformar su vida, sino también la de muchos otros a su alrededor. Y así, Clara salió de la cafetería, con el corazón lleno de esperanza. Estaba ansiosa por lo que el futuro deparaba, sabiendo que, independientemente del camino, nunca estaría sola. Ahora, al reflexionar sobre sus experiencias, Clara invitaba a todos a compartir sus propias historias de superación. Vamos a crear juntos un espacio donde podamos aprender unos de otros. ¿Cuáles son tus logros? ¿Qué desafíos has superado? Su llamado era sincero, una invitación para que todos se unieran en este viaje de crecimiento y transformación. Si te has sentido tocado por esta historia, dale me gusta y suscríbete, para que más personas puedan inspirarse y encontrar su propia fuerza. El cambio comienza cuando compartimos nuestras historias. Hagamos juntos la diferencia. Clara sentía que cada interacción podría encender la llama de la esperanza y del coraje en más corazones. Y así, el viaje continuaba, siempre hacia un futuro radiante y lleno de posibilidades.